Bien, buenas tardes. Me disculpo por atrasarme un poco, pero hoy día mi día ha sido fatal porque he estado todo el día en las prácticas virtuales. Ya saben que es más complejo ajustarse a esto y demás. Y bueno, me tocó dar además la magistral, ¿no? Entonces vamos a hablar de la parte de generalidades. Bueno, voy a corregir esto. De generalidades, no importa, disculpe, de generalidades de protozoarios y de amebas, ¿no? O sea, pero vamos a hablar inicialmente de todos los protozoarios. Aquí ustedes pueden ver ya en alguna imagen, tenemos así va una vinchuca, ¿no? Y lo importante es que abajo tenemos un flagelado, que definitivamente es el flagelado más importante como causa de una enfermedad parasitaria en Bolivia. ¿Sí? Ahí tenemos a Trypanosoma cruzi, que es uno de los flagelados que vamos a avanzar más adelante, pero esto es parte de un siguiente capítulo, solamente para mencionarles que vamos a ir refiriéndonos de manera general. No voy a entrar en especificaciones, solamente los aspectos más puntuales para entender la situación de los protozoarios parásitos de importancia médica. En la parte inferior tienen otro protozoario que también es flagelado, pero en este caso está en su etapa intracelular, que también la vamos a pasar en un siguiente capítulo. Por lo tanto, tomen en cuenta que el tercer capítulo y el cuarto básicamente nos vamos a abocar al estudio de los protozoarios. Ahora me corresponde hablar de las amebas, pero inicialmente debemos recordar algo muy básico. En la clasificación de los parásitos tenemos por un lado a los parásitos pluricelulares y cuando hablamos de pluricelulares obviamente nos referimos a los metazoarios. Y de los metazoarios, los dos primeros capítulos, el que concluimos en esta semana y del que próximamente tendrán que dar un examen, pues se ha concluido con la parte de los helmintos. La primera parte, en el primer capítulo avanzamos la parte de los helmintos de cuerpo aplanado, los platelmintos, y esta segunda parte de los helmintos de cuerpos cilíndricos, entonces de los nematodos o nematelmintos. Entonces esos capítulos ya los hemos avanzado. Tenemos la parte de artrópodos que también son, que pueden ser parásitos de importancia médica o en algún caso no son parásitos, sino son vectores. En algunos casos son vectores y parásitos, y en otro caso no son ni parásitos ni vectores, pero son importantes médicamente porque pueden, por ejemplo, inocular veneno y el veneno puede ser mortal. Entonces, vamos a dejar nada más con esa introducción, esa parte de los pluricelulares, y nos vamos a ubicar específicamente en el campo de los parásitos unicelulares. Por lo tanto, nos referimos a los parásitos protozoarios. Entonces, aquí está la clasificación un poquito más clara, ¿no? Los unicelulares y los pluricelulares, y aquí están los protozoarios. Entonces, les quiero mencionar que esta es una clasificación que la mantenemos. Ha cambiado en parte esta clasificación, sin embargo, no la modificamos porque resulta bastante complicado tratar de hacerlo. Entonces, no, es académicamente complicado, es decir, creemos que es mejor abordarlo desde esta perspectiva, desde lo que está ahí señalado en la diapositiva. Entonces debemos mencionar que los protozoarios pertenecen a otro reino. Los helmintos, hasta el momento que hemos estudiado, pertenecen al reino animal, es decir, son animales que parasitan al hombre y a otras especies. Los que parasitan al hombre son específicamente parásitos antroponóticos, y los que parasitan al hombre y a otros animales son parásitos zoonóticos. Esos son de importancia médica, ¿sí? Entonces, esos son animales parásitos o parásitos animales, como quieran. Ahora nos vamos a referir a los protistas, es decir, imagínense, los parásitos pertenecen a distintos reinos. Y en el reino protista, entonces tenemos a estos parásitos agrupados en
básicamente los siguientes filums. Está el filum Sarcomastigófora, donde tenemos un subfilum que es el Sarcodina y otro filum que es el Mastigófora. No voy a entrar en mucho detalle de la morfología, etcétera, solamente de los aspectos más globales. ¿Por qué? Porque definitivamente habrán personas, profesores que hablen de cada una de las especies de importancia médica y en su momento les darán sus principales características ya específicamente cuando nos refiramos a los parásitos en particular. Aquí estamos hablando de los protozoarios en general. Entonces, en el subfilum Sarcodina están todos los parásitos que tienen más o menos una característica aquí. Como pueden ver, sí son parásitos donde tienen una membrana celular, tienen un núcleo, pues que no se nota muy bien aquí, y lo que pasa, una característica importante de subfilum Sarcodina es que tienen órganos de locomoción temporales. ¿Y qué son esos órganos de locomoción temporales? Ustedes pueden ver una estructura alargada. No sé si se ve la flecha o si no voy a poner aquí el puntero. Sí se ve, doctor. Se ve, pero mejor con el puntero. Ya. Ya, mejor, ¿verdad? Entonces, esta estructura que ustedes ven aquí es nada más una expansión del citoplasma y una vez que el parásito ha expandido su citoplasma aquí, luego arrastra todo el contenido de esta parte que está en este otro lugar y lo trae hacia este lado. Y por lo tanto el parásito se ha movilizado. Hace una nueva emisión y esas estructuras, esas expansiones del citoplasma son las que se conocen con el nombre de pseudópodos. Entonces, pseudópodos quiere decir falsos pies. Por lo tanto, son órganos de locomoción temporales. Imagínense, arrastra todo eso y en este momento piensen, aquí hagan un corte y esta expansión ya no habría. Entonces aquí queda esto. Entonces, por lo tanto, luego emite el pseudópodo para moverse hacia este lado y así sucesivamente. Entonces, los parásitos protozoarios del subfilum Sarcodina, filum Sarcomastigófora, se movilizan a expensas de los pseudópodos. Y reitero, ¿qué son los pseudópodos? Son órganos de locomoción temporales. Esa es la principal característica de los parásitos que se denominan amebas en general. Hay especies de amebas de importancia médica, básicamente una especie de importancia médica, algunas otras que son circunstancialmente de importancia médica y la mayoría no tienen importancia médica porque no provocan enfermedad. Sin embargo, son muy frecuentes algunas especies, de hecho una especie es muy frecuente en el tubo digestivo de los humanos. Luego están los protozoarios del subfilum Mastigófora. Y estos protozoarios tienen la característica, también tienen un una membrana celular. En este caso tienen dos núcleos, pueden tener uno o dos núcleos los parásitos. ¿Sí? Tienen otras estructuras de locomoción que ustedes pueden ver aquí, con unos pelitos, esos se denominan flagelos. Entonces todos ya se dan cuenta de lo que es un flagelo, me imagino que todos conocen. Por lo tanto, los parásitos del subfilum Mastigófora se movilizan a expensas de órganos de locomoción permanentes. Y esos órganos de locomoción permanentes son los flagelos. Pero puede ser que tengan otras estructuras que les sirvan de locomoción, pero lo más importante es que esto es lo que caracteriza al subfilum Mastigófora, la presencia de flagelos. Y por lo tanto, el subfilum Sarcodina y el subfilum Mastigófora están agrupados en el subfilum Sarcomastigófora. Aquí, cuando hablamos de las amebas, la mayoría de las amebas, ¿sí?, van a parasitar el tubo digestivo y principalmente el intestino. Los protozoarios flagelados habrán parásitos del intestino
pero también hay parásitos hemotisulares, es decir, que se puedan localizar en la sangre y en ciertos tejidos. Y ahí inclusive hay flagelados que pueden tener como hábitat las vías urogenitales. Luego tenemos aquí el Phylum Ciliophora. Y en el Phylum Ciliophora, esto es un filum que tiene bastantes especies, pero ojo, la única de importancia médica, es decir, la única especie que puede parasitar al humano y tener importancia como causa de enfermedad, ¿sí? Es una especie que se denomina Balantioides coli. Ya en su momento vamos a tocar las características que tienen estos parásitos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Acuérdense que decíamos en el subfilum Mastigophora, los órganos de locomoción permanentes eran los flagelos, como pueden ver aquí. En el subfilum Ciliophora, los órganos de locomoción también son permanentes, pero pueden ver ustedes aquí, en la periferia, se observan como una serie de pelitos. En otras palabras, cilios. Por eso pertenece al filum Ciliophora. Entonces, Balantioides coli, que es la única especie de importancia médica, presenta órganos de locomoción permanentes que se denominan cilios, similares a los flagelos, pero mucho más pequeños y mucho más abundantes. Además, este parásito tiene otra característica, ya tiene una boca celular, que aquí se puede intuir nada más. Vamos a ver una imagen siguiente, y esa boca celular, al ser celular, recibe el nombre de cito, de célula, ostoma. Entonces, citostoma es el nombre. También tiene un nanocelular que no se observa bien. Tiene dos núcleos diferentes, un macronúcleo y un micronúcleo que no se observa aquí, y tiene vacuolas contráctiles. Entonces, este es el único parásito del subfilum, perdón, del Phylum Ciliophora que tiene importancia médica. Luego, pasamos a los parásitos del Phylum Apicomplexa. Y estos son parásitos extraordinarios. ¿Por qué? Porque en primer lugar, todas las especies del Phylum Apicomplexa son parásitas de cualquier especie. No estoy hablando exclusivamente del humano, pueden ser de animales, pueden ser de plantas, etcétera, pero todas las especies de Apicomplexa son parásitos, son parásitas. ¿Por qué? Porque en el Phylum Apicomplexa están todos los protozoarios que sí o sí, por lo menos parte de su ciclo biológico, si no todo el ciclo biológico, ¿sí?, se quieren ser intracelulares. Entonces, como que se quieren ser intracelulares, lógicamente depende de su hospedador. Entonces, de la célula hospedadora. Por lo tanto, eso hace que todas las especies de Apicomplexa sean parásitas. Entonces, varían mucho en morfología, tienen ciclos biológicos muy complejos, más complejos que estos otros, y en estos ciclos biológicos complejos, ¿sí?, puede ser que hayan parásitos que tengan ciclos monoxenos. Sin embargo, muchas especies tienen ciclos heteroxenos. En otras palabras, necesitan de dos o más especies hospedadoras para continuar su ciclo biológico, no completar, para continuar su ciclo biológico, porque sabemos que los ciclos biológicos no se completan, los ciclos ni se cortan, los ciclos biológicos permanecen, ¿sí? Se continúan. Entonces, esa es la característica. Por lo tanto, no se olviden, aquí tenemos, por ejemplo, un glóbulo rojo, y ahí tenemos 4 parásitos. Cada una de esas estructuras en forma de anillo cada uno es un parásito. Y aquí tenemos otra imagen con el mismo parásito, pero aquí hay un solo parásito con otras características. Eso quiere decir que puede haber una diferencia importante en su morfología, inclusive en una misma especie. Entonces, aquí, por ejemplo, esto es para ejemplificar que es un parásito intracelular. Otra de las características, al ser intracelular, ¿sí?, con mucha frecuencia no se requiere de órganos de locomoción, por lo tanto, por lo general no tiene órganos de locomoción
permanentes, como en este caso, no tiene cilios, perdón, no tiene flagelos y no tiene cilios. Sin embargo, no significa que no se mueva. Por ejemplo, este parásito se denomina Plasmodium vivax, es el nombre científico. ¿Y por qué se denomina Plasmodium vivax? Porque si uno ve una muestra de sangre al microscopio donde esté este parásito, el parásito se mueve dentro del glóbulo rojo y por lo tanto eso ha hecho que se denomine vivax, más o menos como para decir movimiento vivo. Tenemos otros parásitos del filum Microspora. Ahí están diferentes especies de parásitos que no están muy bien estudiados y que han cobrado importancia en la medicina porque se comportan como especies oportunistas. Entonces, y no tienen órganos de locomoción muy evidentes, son difíciles de visualizar a la microscopía y si observamos no vemos muchas características. Por eso no he incluido aquí una imagen. Entonces, básicamente los parásitos que sobre todo vamos a estudiar están en este grupo: Sarcomastigophora, el filum Sarcomastigophora, el filum Ciliophora y el filum Apicomplexa. La mayoría de las especies que vamos a estudiar principalmente están en el filum Apicomplexa y en el filum, perdón, en el filum Apicomplexa y en el subfilum Mastigophora. Principalmente, por lo tanto, habrán muchos flagelados y habrán otros parásitos que en su ciclo necesiten sí o sí parasitar células. Bien. Una de las características importantes de los parásitos del filum Apicomplexa es que tienen ciclos biológicos complejos, como les decía. Muchos tienen ciclos heteroxenos, algunos tienen ciclos monoxenos, pero también complejos. Y otra de las características importantes es que tienen una reproducción alternante. ¿Qué quiere decir? Que en parte de su ciclo biológico tienen una reproducción asexual y en parte de su ciclo biológico tienen reproducción sexual. Entonces, todos los parásitos, ¿sí?, del filum Apicomplexa que tienen ciclo heteroxénico, en todas esas especies vamos a poder definir cuál es el hospedador intermediario y cuál el hospedador definitivo. El hospedador definitivo será aquel hospedador en el que estos parásitos se multipliquen de manera sexual y el hospedador intermediario serán aquellos hospedadores en los que los parásitos se reproduzcan de manera asexual. Una de las características importantes es que obviamente podremos decir que tienen hospedadores definitivos e intermediarios siempre y cuando los parásitos tengan ciclo heteroxeno. Si tienen ciclo monoxeno, pues no habrán hospedadores intermediarios ni definitivos. Espero que eso quede claro. Bien, vamos a pasar ahí para ver imágenes un poquito más de cerca. Aquí para mostrarles lo mismo, pero vean aquí la emisión de pseudópodos. Entonces, luego esta ameba arrastra todo lo que está aquí al flagelo, perdón, al pseudópodo. En el pseudópodo se agranda, se llena del contenido que había aquí en el citoplasma y posteriormente arrastra todo el contenido. Aquí tenemos uno de los patógenos más frecuentes del tubo digestivo. Y ese patógeno corresponde a Giardia intestinalis, Giardia lamblia o Giardia duodenalis. Son sinonimias. El término con el que más se conoce a este parásito es Giardia lamblia. Y el término más adecuado, es decir, el nombre científico más adecuado, es de Giardia intestinalis. Y ustedes pueden ver, aquí se notan de mejor manera los flagelos, ¿sí? No voy a entrar en el detalle porque ya en la siguiente semana ustedes tendrán 2 clases para hablar específicamente de aquello. Aquí tenemos otro parásito que también es flagelado. Vean, aquí están sus flagelos. Se pueden ver 1, 2, 3, 4 flagelos anteriores. Y podemos ver un flagelo, ¿sí? O no un flagelo, una estructura a manera de flagelo, que es una estructura que le da sostén al parásito. ¿Para qué muestro estos dos? Por un lado, para mostrar que tienen flagelos y por lo tanto son del subfilum Mastigophora. Vean, aquí este parásito tiene 2 núcleos, aquí tiene 1, entonces pueden tener 1 o 2 núcleos.
Y otra de las características importantes, este parásito, decía, se moviliza a expensas de los flagelos. Este otro se moviliza a expensas de los flagelos, pero aquí ustedes pueden ver una estructura, ¿sí? Esta estructura ondulada más bien, ¿sí? Si viéramos al parásito vivo, pues esa estructura es como si estuviese una bandera flameando. Entonces, justamente por eso es que se denomina membrana ondulante. Entonces, los flagelados, los parásitos los protozoarios del subfilum Mastigophora se movilizan por flagelos y algunos además tienen membrana ondulante. En este caso, aquí estamos viendo Trichomonas vaginalis, que es el único parásito, sí, que vamos a estudiar por su importancia por colonizar las vías urogenitales. Aquí el parásito ciliado, Balantioides coli, del filum Ciliophora, donde ustedes aquí pueden ver más nítidamente la presencia de cilios en la periferia. No es que solamente están en este lado, están alrededor de todo el parásito. Aquí ustedes pueden ver esa estructura un poco aquí como un triangular que no se nota muy bien. Esa corresponde al citostoma o boca celular. Y aquí está el macronúcleo y por aquí el micronúcleo que no se observa. Y aquí lo que les decía, sí, el parásito del filum apicomplexa. Bien, entonces vamos a empezar ya a hablar de las amebas. Y principalmente las amebas a las que nos vamos a abocar en el estudio es a las amebas intestinales. Y las amebas intestinales tienen, no todas, ¿sí? Porque hay bueno, no todas las amebas, porque por ejemplo hay una ameba, ¿sí? Bueno, una especie que antes se denominaba dientameba porque se suponía que era ameba y resulta que fue un flagelado, entonces que se suponía que era una ameba con dos núcleos, por eso el nombre de dientameba. Entonces aquí ya no está. Sin embargo, aquí hemos incorporado solamente las amebas a las que nos vamos a referir. Y de estas amebas tenemos, ustedes pueden ver la morfología. Esta es la forma vegetativa o forma móvil. Esa forma móvil es la que se mueve a expensas de los pseudópodos. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí está un pseudópodo. Lo importante es que nos vamos a referir a estas amebas de aquí, ¿sí? A esta y a estas otras, con el nombre científico que corresponde. Todas estas pertenecen al género Entameba. Se escribe Entamueva, pero se lee Entameba. Entonces, sí, todas son del género Entameba. ¿Cuál es la de importancia médica? Es Entameba histolítica, porque es la única plenamente comprobada como especie patógena. Sin embargo, ustedes pueden ver aquí al lado otra que es muy parecida, morfológicamente es idéntica y tiene las mismas características, pero hay que tener en cuenta que esta ameba puede pertenecer a cualquiera de estas especies. Puede ser Entameba histolítica, puede ser dispar, puede ser Moskovsky o puede ser Bangladeshi. Y ustedes dirán, pero aquí está Entameba histolítica, ¿y por qué aquí la incluimos en el complejo? Porque Entameba histolítica a veces causa enfermedad y otras veces no provoca enfermedad. Cuando no provoca enfermedad está en condición de un parásito comensal, es decir, no está causando daño al hospedador. Cuando no causa daño al hospedador, no se puede reconocer a qué especie corresponde. Y como no se puede reconocer a qué especie corresponde en su estadio de trofozoito aquí, decimos que corresponde a, que puede ser, no que corresponde, que puede ser una ameba del complejo Entameba histolítica dispar Moskovsky o Bangladeshi. Cuando la denominamos así como complejo, estamos indicando que puede ser cualquiera de las especies.
Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta. Ahora, ¿cómo es que se puede diferenciar entameba histolítica? La única forma de reconocer entameba histolítica es cuando vemos al parásito en su etapa de trofozoito, pero además cuando está causando daño. Y cuando causa daño este parásito, ustedes pueden ver aquí en el interior, a diferencia de esta otra imagen, vemos unas estructuras así circulares. Esas estructuras circulares corresponden a eritrocitos, a glóbulos rojos. Entonces, la única diferencia es que cuando está causando daño, es decir, cuando está en su fase patógena, se puede reconocer entameba histolítica porque tiene glóbulos rojos. Si entameba histolítica no está provocando enfermedad, pues no tiene glóbulos rojos. Y no sabemos si es entameba histolítica o si es una de las amebas que están dentro del complejo. Ojalá ustedes puedan, yo les recomiendo que lean con cuidado lo que he escrito hace algún tiempo atrás, porque trato de explicar esto de la manera más clara posible. Bien, entonces, estas 4 especies pertenecen al complejo entameba histolítica dispar Moskovsky, Bangladesh. Luego, hay una ameba que es muy parecida a las del complejo, pero es más pequeña. Entonces, al ser más pequeña, se puede reconocer como entameba hartmanni, que tampoco es patógena. Otra entameba que más o menos se parece a alguna entameba del complejo se parece, es entameba polecki. Esta entameba polecki, que puede encontrarse en humanos, pero básicamente con más frecuencia se encuentra en cerdos, es muy parecida y sí tiene ciertas características que permiten reconocerla de las especies del complejo. Entonces, por lo tanto, no vamos a hablar mucho de entameba polecki, no vamos a hablar de entameba hartmanni, vamos a hablar de entameba histolítica y del complejo entameba histolítica dispar Moskovsky, Bangladesh. Pero, además, vamos a hablar de entameba coli. ¿Qué tiene de característica entameba coli? Esta ameba es la más frecuente en el intestino humano. Se la encuentra con mucha frecuencia y en algunos lugares más del 50% de la población está parasitada con entameba coli. Entonces, ¿qué tienen de particular las especies del género entameba? Tienen esto. Ustedes pueden ver aquí, para tomar en cuenta esta ameba, por ejemplo. Tiene en el centro, donde está ahorita el puntero, como un color rojo, en ese mismo lugar está un punto oscuro. Ese punto oscuro se denomina cariosoma o cromatina central. Les recuerdo, se denomina cariosoma o cromatina sexual. Perdón, cromatina central, no cromatina sexual. Es un error, discúlpeme. Cromatina central. Entonces vean que aquí la cromatina central está en el centro del núcleo. En Hartmanni, pues también está en el centro del núcleo. Y en Polecki, más o menos en el centro del núcleo. Entonces, en las especies del complejo y en entameba hartmanni, sobre todo en estas, la característica es que el cariosoma es central. Una de las características. Vamos a ver qué pasa con entameba coli. En entameba coli el cariosoma no está en el centro. Ahí he puesto el puntero. El cariosoma está lateralizado. Es excéntrico, no es central. Entonces, esa es una de las características para diferenciar entameba coli de estas otras. Por lo tanto, entameba coli sí se puede reconocer y no se confunde con estas otras. Por un lado, principalmente por la presencia de el cariosoma excéntrico o paracentral, ¿sí? Otra de las características es que en las amebas del género entameba hay una cromatina central que se denomina cariosoma y ustedes pueden ver aquí hay como unos gránulos en la periferia por dentro de la membrana celular. Esos gránulos por dentro de la membrana celular se denominan
cromatina periférica. Entonces, la cromatina periférica, en el caso de las amebas del complejo, es una cromatina distribuida uniformemente, es decir, son gránulos de cromatina, pero más o menos del mismo tamaño, están regularmente distribuidas. En cambio, en Entamoeba coli, los gránulos de cromatina son de diferente tamaño. Entonces, la cromatina periférica está irregularmente distribuida. Ahora, todos los trofozoitos, ¿sí?, de estas entamebas tienen un solo núcleo. No hay amebas con dos núcleos. Bien, y nos vamos a pasar a otras amebas que son importantes porque también están presentes en el intestino y hay que reconocerlas. ¿Por qué? Para no confundirlas con estas que potencialmente pueden ser patógenas, porque ahí puede estar entameba histolítica. Entonces, hablamos de la ameba más pequeñita, que es Endolimax nana. Endolimax nana y Iodamoeba bushley, ¿sí?, en el estadio de trofozoito, al igual que las otras, tienen un solo núcleo. Pero ustedes pueden ver, ¿sí?, que el núcleo es más o menos parecido entre Endolimax nana y Iodamoeba bushley. Y tomen en cuenta una cosa. Si ustedes notan, voy a poner en la parte central ahí, donde está el cariosoma es más voluminoso que en el caso de las amebas del complejo Entamoeba. Entonces el cariosoma voluminoso y aquí también el cariosoma voluminoso. No tienen cromatina periférica, es decir, no tienen gránulos de cromatina en la periferia. Aquí solamente está como una línea porque es el espacio que queda entre el cariosoma y el citoplasma del parásito. Y obviamente allí está la membrana nuclear. Por dentro de la membrana nuclear no tienen cromatina. Entonces solamente hay un espacio, ¿sí? Entonces Endolimax nana es la ameba más pequeñita y Iodamoeba bushley es una ameba que varía bastante de tamaño. Miren, por ejemplo, aquí está de 8 a 20 micrómetros. Según algunos autores, inclusive puede variar de 5 a 20 o un poco más. Y además, Iodamoeba bushley, con mucha frecuencia, varía además en forma. Aquí, por ejemplo, está ameboidea, un poco hacia ovalada, pero puede ser triangular, un poco rectangular, etcétera. Esta varía mucho. Y esta es la más pequeñita. Por lo tanto, es importante que los laboratoristas conozcan esto y es importante que si nosotros vemos como médicos en algún reporte de laboratorio Endolimax nana y Iodamoeba bushley, sabemos que no son patógenas. Entonces, estas son las amebas en sus fases de trofozoito, la forma vegetativa, ¿sí?, la forma activa, la forma móvil. La característica es que estas, al no tener una membrana, una pared, tienen una membrana celular, pero no tienen una pared celular, estas formas se destruyen rápidamente en las heces. Una de las características importantes respecto a Entamoeba coli, les decía que es la ameba más frecuente del intestino. Por lo tanto, como se puede reconocer, entonces es importante que cuando hayan reportes de la presencia de Entamoeba coli en un examen común parasitológico, nos dice que no es un parásito patógeno, pero ojo, no es que eso no importa, porque eso nos está indicando de que hay contaminación fecal. Eso quiere decir que la gente está bebiendo agua contaminada con heces o está ingiriendo alimentos como verduras contaminadas con heces fecales, regadas, por ejemplo, con aguas hervidas. Esto es muy importante de tomar en cuenta. Esta es una imagen que la he tomado de un manual de la OPS, sin embargo, yo le he hecho las adecuaciones correspondientes para actualizar esta información. Bien, ahora, las amebas tienen su forma de resistencia. Ya les decía, la forma móvil, ¿sí?, la forma activa es el trofozoito y la forma de resistencia es el quiste. Y aquí vamos a ver la diferenciación de los quistes. De hecho, con más frecuencia en las amebas, nosotros y los laboratoristas van a encontrar amebas en su etapa de quiste, porque es su forma de resistencia. ¿Y por qué?
porque los quistes se forman en la medida en que han dejado su hábitat, dejan de estar en el intestino y están en las heces. Entonces no es el mejor hábitat y por lo tanto empieza, como saben que, bueno, no saben, tiene la posibilidad de destruirse en el medio ambiente, entonces producen una pared quística y ustedes pueden ver esa estructura, sí, como una doble membrana aquí, esa corresponde a la pared quística. Entonces, vamos a ir con las amebas del complejo. Quiero que se acuerden esto. Aquí, por ejemplo, diferenciábamos en ameba histolítica por la presencia de glóbulos rojos de las otras amebas del complejo, cuando estaba en su fase patógena. Aquí, cuando vemos los quistes, ya no hacemos esa diferencia. ¿Por qué? Porque cuando entameba histolítica está provocando daño, está siendo patógena, no forma quistes. Casi la gran mayoría de los laboratoristas, de los médicos, etcétera, cometen el error de asumir que los parásitos, las amebas, en este caso entameba histolítica, cuando está provocando daño, puede formar quistes, pero no forma quistes. No porque no puede, sino porque no necesita formar quistes. Está muy bien en el lugar donde está causando daño. ¿Por qué? Porque tiene todas las condiciones favorables. Y cuando se elimina con las heces, normalmente se eliminará con heces, ¿sí?, que contengan moco y sangre, es decir, heces anormales. Entonces, los quistes del complejo entameba histolítica dispar Moskowski bangladeshi, ¿sí?, tienen una característica. Tienen de 1 a 4 núcleos. Pero no es importante el número de núcleos nada más. Porque, ojo, si tiene un núcleo y está redondeado el parásito, puede ser cualquier especie. Entonces, por el número de núcleos no podemos diferenciar. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es lo que les decía anteriormente. La forma de reconocer si es una ameba del complejo es ver el núcleo. Por lo tanto, el núcleo tiene cromatina central o cariosoma central, ¿sí? Cariosoma central y cromatina periférica regularmente distribuida. Aquí con un núcleo, aquí con 2 núcleos y aquí con 4. No habrán amebas con 3 núcleos. ¿Por qué? Este núcleo se divide en 2 y estos 2 a su vez se dividen simultáneamente en otros 2 y dan lugar a 4. Por lo tanto, hay amebas de 1, 2 o 4 núcleos. Una de las características que hay que tener en cuenta también es que cuando estas amebas están en su etapa de quiste inmaduro, uninucleado, presentan estas estructuras, que son unas estructuras a manera de barritas, de bordes romos, a manera de puros, de los cigarros puros, ¿sí? Entonces, estos se llaman cuerpos cromidiales. Estos cuerpos cromidiales le brindan energía al parásito. Entonces, este parásito está dentro de un quiste, no puede absorber nutrientes del medio ambiente, por mucho que esté en el intestino, o por mucho que esté en las heces luego de ser eliminadas. Entonces, para multiplicarse, porque aquí se está multiplicando, ¿verdad? Se está dividiendo, entonces obviamente necesita energía y por lo tanto va consumiendo estas estructuras que son los cuerpos cromidiales. Aquí hay más cuerpos cromidiales, aquí hay menos, y a veces se pueden encontrar cuerpos cromidiales en los quistes tetranucleados, que son los quistes maduros, o a veces no hay ya cuerpos cromidiales. Y se entiende, ¿verdad? Porque han sido utilizados durante el proceso de multiplicación. Entonces, aquí no podemos reconocer si alguno puede ser entameba histolítica. ¿Por qué? Porque nunca vamos a encontrar glóbulos rojos en los quistes. Los glóbulos rojos solamente se pueden encontrar en los trofozoitos de entameba histolítica. ¿Sí? Y otra de las cosas es que entameba polequi, pues sí se puede reconocer, a lo mismo que Harmani en su etapa de quiste, porque además de ser más pequeñas, ¿sí?, tienen algunas estructuras, no voy a entrar en el detalle porque estas son menos frecuentes,
Sin embargo, algunos laboratoristas logran reconocerlas. ¿Qué va a pasar con Entamoeba coli? Entamoeba coli puede tener un núcleo, como en este caso. En este caso ya tiene 2 núcleos. Los quistes son más grandes que los de Entamoeba del complejo. Y vean, estos son los cuerpos cromidiales. Los cuerpos cromidiales ya no son de extremos romos. Los cuerpos cromidiales no son como aquí. Los cuerpos cromidiales ya son más grandes y además son de extremos astillados. Es una de las características para reconocer. Aquí hay 2 núcleos, sí, aquí también. ¿Pero cómo reconozco? Ah, por los cuerpos cromidiales. Y si no distingo los cuerpos cromidiales, ¿cómo reconozco? Reconozco principalmente por los, ¿sí? Por el cariosoma, ¿sí? Aquí vemos que el cariosoma es excéntrico y aquí vemos que el cariosoma es central. Y por aquí se nota mejor lo que les decía, los gránulos de cromatina periférica que están por dentro de la membrana nuclear son gránulos de diferente tamaño. Aquí vemos uno más grande, por ejemplo, aquí uno más pequeñito, al lado, por ejemplo, uno más grande. Esta es la cromatina irregularmente distribuida. Y lo mismo, este quiste luego tendrá, antes de esto tuvo un núcleo, ahora tiene 2 núcleos. El siguiente estadio será un quiste inmaduro tetranucleado con 4 núcleos. Entonces, contar el número de núcleos no es suficiente para decir si es coli o es histolítica. Aquí vemos ya el Entamoeba coli, el quiste maduro, que tiene 8 núcleos. Pero ojo, la gente en los laboratorios se ha acostumbrado a contar solamente el número de núcleos. Y lo importante es que, a pesar que no es muy fácil, pues hay que visualizar dónde está el cariosoma. Otra de las cosas, algunas veces se han encontrado, por ejemplo, quistes de Entamoeba coli con 16 núcleos. Entonces, no es suficiente contar el número de núcleos para decir a qué especie corresponde. Es muy fácil de conocer Entamoeba coli, sin embargo, lamentablemente, lo que peor se diagnostica por microscopía, no solo en Bolivia, en todas partes del mundo, son las amebas. Y con mucha frecuencia, sobre todo en Bolivia, se confunde Entamoeba coli con Entamoeba histolítica. Y los resultados de laboratorio indican, se observan quistes de Entamoeba histolítica. Es un error, porque no se puede reconocer nunca un quiste de Entamoeba histolítica. Y el médico que no sabe recibe ese resultado y le hace tratamiento como si la persona tuviese una infección por Entamoeba histolítica. Y de pronto tiene un cuadro disentérico, ese es con moco y sangre, pero que no se deben a Entamoeba histolítica. Pudiese tener una enfermedad bacteriana. Y de pronto le estamos haciendo tratamiento contra una ameba y sin embargo se nos muere por una infección bacteriana severa. Bien, vámonos a las otras amebas, las que eran diferentes. Y aquí tenemos Iodameaba bushli. Les he dicho que Iodameaba bushli, igual que en el trofozoito, el quiste varía mucho de tamaño y de forma. Pero aquí ya vemos, por ejemplo, ¿sí? El cariosoma es voluminoso, pero el espacio, vean, el cariosoma está un poco lateralizado hacia un lado del núcleo y hay un espacio amplio entre el cariosoma y la membrana nuclear. Entonces, Iodameaba bushli, tanto en su etapa de trofozoito como en la de núcleo, tiene tanto en su etapa de trofozoito como en su etapa de quiste, tiene un solo núcleo. Reitero, Iodameaba bushli siempre tendrá un solo núcleo, sea que esté en su etapa de trofozoito o en su etapa de quiste. ¿Qué característica importante tiene Iodameaba bushli? Justamente esta estructura. Una vacuola bien definida que con el lugol se tiñe de un color más o menos rosado, más o menos como el color que ustedes están viendo de la periferia del puntero, ¿sí? Entre rosado y anaranjado. Entonces todo esto está de ese color y justamente con el lugol. Por eso se llama Iodameaba, porque no nos olvidaremos que el lugol es un colorante basado en yodo y se denomina Iodameaba bushli. Y esto lo van a poder ver
en el microscopio y notar fácilmente en el laboratorio. La otra especie pequeñita es Endolimax nana. El Endolimax nana es un parásito muy pequeño que puede estar entre redondeado y ovalado, y hasta es un poco rectangular. Lo característico es que no vamos a notar casi nada en el núcleo, va a ser como un granulado fino, difícil de reconocer detalles, pero lo que sí vemos es que al mover el micrométrico de pronto aparecen puntitos negros que se corresponden a los núcleos. Puede tener el quiste de 1 a 4 núcleos, puede tener 1, 2 o 4, y en algún momento esos puntitos que se han visto negros se tornan refringentes. ¿Por qué? Porque al mover el micrométrico, ustedes piensen, por ejemplo, que están enfocando esta parte, justo el centro, y se ve de color negro. Y piensen que en otro momento, al mover el micrométrico, están enfocando esta parte, el espacio que hay entre el núcleo y la membrana nuclear. Entonces, ahí se ve el punto refringente. Esa es la característica para reconocer Endolimax nana. En Tameva harmani es similar a las especies del complejo, pero quistes mucho más pequeños. Bien. Indistintamente de la especie, todas las amebas tienen más o menos el ciclo que está ahí. El parásito, en su etapa de trofozoito, que aquí está, ¿sí?, vive en el intestino grueso. Por lo tanto, ¿cuál es el hábitat de las amebas que hemos mencionado? El hábitat es el intestino grueso, el colon. En el colon el parásito se va multiplicando en su etapa de trofozoito, y aquí un trofozoito da lugar a 2 trofozoitos. Vean, aquí se está multiplicando por fisión binaria y da lugar a 2 parásitos. Luego estos parásitos se irán multiplicando en el intestino y va aumentando la carga parasitaria, y la mayoría de las veces, ¿sí?, porque estos parásitos no van a provocar enfermedad, porque la mayoría de las especies en general no provocan enfermedad, con la única excepción de Entamoeba histolítica. Y además Entamoeba histolítica, por lo general, está en calidad de comensal, vale decir que está sin provocar daño en el intestino. Cuando las heces se van alejando hacia la región del ano, entonces ustedes acuérdense que lo más importante, lo que más se absorbe en el intestino grueso es agua. Entonces, en la medida en que las heces van perdiendo agua, ¿sí?, el parásito se redondea y da lugar a un estadio redondeado, pero sin pared todavía, ¿sí? Esto se va redondeando y se transforma en un estadio que se llama prequiste. Luego se forma una pared quística, ya es el quiste maduro, y después aquí el quiste maduro que sale con las heces, permanece en el medio ambiente, esta pared le permite resistir, y posteriormente hay contaminación fecal, se contaminan las aguas, a través de las aguas se pueden contaminar ciertos vegetales como las lechugas, por ejemplo, como las frutillas, por ejemplo, que crecen inmediatamente arriba de la tierra. Entonces se pueden contaminar fácilmente con aguas irrigadas, perdón, con las aguas contaminadas con heces que están sirviendo para irrigar estos productos, y por lo tanto el ciclo se da de esta forma, ¿sí?, para todas las especies de amebas. Les recuerdo nuevamente, las amebas, aquí están los pseudópodos, estas son las emisiones las expansiones del citoplasma. Ustedes ya pueden reconocer, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué puedo decir aquí en cuanto al diagnóstico? Cualquiera de ustedes, muchachos. Quizás Entamoeba coli. ¿No? Porque miren, lo que les decía, la característica del género Entamoeba es que tienen una cromatina, perdón, un cariosoma y una cromatina periférica, ¿verdad? Eso es para todas las entamebas. Pero en el caso de las entamebas del complejo, todas tienen el cariosoma central y la cromatina periférica regularmente distribuida. Por lo tanto, ¿cuál sería el diagnóstico aquí? ¿Es trofozoito de qué? Cualquiera, muchachos. Trofozoito del complejo de Entamoeba histolítica y los demás, quizás. Histolítica, dispar, Moskovsky, Bangladeshi. Muy bien. No podemos decir trofocito de Entamoeba histolítica, porque imagínense, si estas estructuras así como blanquitas,
fuesen glóbulos rojos, ahí sí podemos decir trofozoito de entameba histolítica. Pero aquí, como no hay glóbulos rojos, no sabemos a qué especie corresponde. Espero que esta imagen les sirva. He tratado de desocopilar de la mejor manera lo más útil. ¿Sí? Ahora ustedes pueden ver aquí, vean, este es un quiste uninucleado, igual, con cuerpos cromoideales de extremos romos y aquí también. ¿Sí? Estos son quistes. Un quiste uninucleado, un quiste binucleado, y todas las amebas tendrán este mismo ciclo. Solamente entameba histolítica en algún momento puede colonizar la pared del colon y provocar lo que es una colitis, una inflamación del colon, y puede inclusive extenderse por fuera del sistema digestivo y llegar, por ejemplo, a otros tejidos, al hígado, a los pulmones, al cerebro, a la piel y a cualquier otro órgano. Entonces, en esa etapa es cuando el parásito está provocando enfermedad. O sea, ¿cuándo provoca enfermedad el entameba histolítica? Cuando invade, deja de estar en la luz del intestino e invade la pared, el colon, o cuando se extiende a otras partes del organismo. Espero que quede claro. La mayoría de las veces, cuando el parásito está provocando daño, debemos decir que provocar daño no forma parte del ciclo, porque el ciclo del parásito, el ciclo biológico del parásito es luminal, solamente es en la luz del intestino, dando lugar a trofozoitos y esos trofozoitos a quistes. Y los quistes son los estadios de resistencia en el medio ambiente y además son las formas infectantes. Y todas las amebas que hemos visto tienen ciclo monoxeno. ¿Ok? Entonces, en ese ciclo, ¿sí?, de transmisión, es importante tener en cuenta aquí las moscas. Las moscas pueden, vean, aquí está esta persona defecado, está eliminando quistes, por lo general son asintomáticos, porque no está causando daño el parásito. Entonces, estos son los portadores asintomáticos. Estas moscas se posan en las heces, en sus patas llevan quistes del parásito. Estos quistes, esos se posan sobre algunos alimentos. Si estos alimentos son ingeridos, pues la persona se infecta. También se puede infectar con la contaminación fecal, si por aquí hay una fuente de agua y la persona bebe de esa fuente de agua sin hervir, entonces se infecta. Para todas las amebas el ciclo de transmisión es el mismo. Y las moscas son importantes como vectores mecánicos. ¿Por qué? Porque el parásito no se transforma aquí, solo es transportado por las moscas. Y también ahí están importantes, como importantes vectores mecánicos, las cucarachas. ¿Sí? Aquí nada más para recordar, ¿no? ¿Por qué están en el complejo entameba histolítica dispar Moskovsky Bangladeshi? Porque son indiferenciables en su etapa de trofozoito y quiste, sea inmaduro o quiste maduro. Entameba harmani es parecida a esta, pero es más pequeña, y entameba coli sí es diferente. Aquí ustedes pueden notar más claramente la diferencia en el núcleo. El cariosoma central y el cariosoma excéntrico. ¿Ok? Aquí algunas imágenes nada más. Esto es este documento lo pueden bajar. Ustedes buscan medios auxiliares para el diagnóstico de las parasitosis intestinales, segunda edición, y lo van a encontrar en la red. Es un documento de la OMS donde ustedes van a tener todas estas imágenes. Estas son láminas, por ejemplo. Aquí, esta es una microfotografía sin coloración y se puede notar que esto es entameba histolítica. Aquí solamente está como entameba histolítica, entameba dispar. ¿Por qué? Porque en esa época, cuando se sacó este documento, no se conocía de la presencia de entameba Moskovsky y entameba Bangladeshi. Entonces ahora sería poner los 4 nombres, ¿no? Pero se puede notar que corresponde a aquello porque ustedes ahí ven claramente, a pesar de estar sin coloración, esto es muy difícil, pero se puede reconocer que es entameba del complejo. ¿Sí? Y aquí son láminas coloreadas, aquí esto es otra coloreada, y aquí se reconoce mejor el cariosoma, ¿sí? Pero, además, ustedes pueden ver glóbulos rojos en su interior.
Por lo tanto, ya es entamoeba histolítica. Esto es con coloración. Pero vean esta maravilla. Aquí no notamos el núcleo, pero sí notamos muy bien los glóbulos rojos. Y ojo, ¿y por qué digo esta maravilla? Porque esto se puede ver muy bien si se hace un examen. Inmediatamente se han eliminado las muestras y solamente con solución fisiológica vamos a ver al trofocito moviéndose y en su interior los glóbulos rojos. Aquí otras imágenes y ustedes pueden ver aquí la cromatina, el cariosoma excéntrico que corresponde a Entamoeba coli. ¿Sí? Vean lo que les decía de Iodamoeba bushley, esto solamente con Lugol. Si no, moviendo el micrométrico se puede notar que tiene un solo núcleo, pero aquí lo que sí podemos ver es la vacuola que le da el nombre a Iodamoeba. Iodamoeba es por esto, porque con el Lugol se tiñe bien la vacuola iodófila. ¿Sí? Estas ya son con coloraciones especiales. Y lo que les decía de Endolimax nana, en Endolimax nana en algún momento se observan puntos negros, nada más, vean, no se nota nada en el núcleo, solamente que está bien definido el parásito, pero se notan aquí puntos negros. Aquí se notan 3 núcleos. Moviendo el micrométrico aparecerá el otro. Y vean, en algún momento moviendo el micrométrico ya no se notan los puntos negros, sino como aquí, en esta partecita, fíjense, voy a levantar ahora, ahí está, más bien como un punto refringente. Es más o menos como una perla en una torta. ¿Sí? Estas son las imágenes que se observan en preparaciones en fresco. Estas ya son coloreadas, que por lo general las coloraciones solamente con fines de investigación. ¿Sí? Otra de las cosas importantes que hay que mencionar es la cuestión de que para diferenciar entamoeba histolítica dispar y Moskovsky, esto era cuando todavía no se había identificado la presencia de entamoeba bangladeshi, la única forma de diferenciar es por biología molecular. Entonces, antes se decía que solo teníamos entamoeba histolítica y dispar. Pero posteriormente, miren, aquí entamoeba Moskovsky en Venezuela, que ya se identificó a principios de la década de los 20, ¿sí? O sea, en estos últimos años. Vean, entamoeba Moskovsky en Costa Rica, porque Moskovsky viene de Moscú. Fue por primera vez identificada en Rusia. Y hay otras amebas que pueden ser de importancia médica, pero que ya no son intestinales. Esta es, por ejemplo, Balamutia mandrilaris, que antes se encontraba solamente en el Viejo Mundo, y aquí tenemos un reporte de la presencia de esta especie en Perú. De hecho, esta especie puede provocar la muerte porque es bien difícil de diagnosticar y puede provocar principalmente infección a nivel del sistema nervioso central. Y Balamutia mandrilaris inicialmente fue identificada en animales silvestres en África. Bien, entonces, es un poco pesada esta primera parte porque es bastante complejo hablar de las amebas. La siguiente vez vamos a hablar específicamente de entamoeba histolítica y de la amebiasis, que es la enfermedad que provoca. Bien, si hay alguna pregunta, entonces estoy presto para poderles responder. Pueden activar su micrófono para poder ver. Uy, tengo 58 como nunca, porque casi no van a Está bien, 70. porque casi no van a las clases. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, pues hemos cumplido con 1 hora de la magistral, ¿sí? Y ya les decía, me he atrasado un poquito porque estaba, bueno, 3 sesiones, imagínense, más o menos 2 horas y media con las 2 anteriores, por 2 más esta, ya. Más bien que puedo seguir hablando. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Bueno, no sabemos todavía si va a ser por esta misma vía, probablemente.